Ya estamos ahí, hermanos. Colosenses capítulo 1 y verso 12, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Ahora el verso 16 es donde quiero enfatizar un poco. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Bueno, aquí, ¿de qué nos está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, y de antemano nos está diciendo el verso 16 que todas las cosas fueron creadas por él. Dice, lo que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por él y para él. Entonces, cuando nosotros vemos que todas las cosas creadas por el Señor Jesucristo, sean visibles e invisibles, entonces lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, nos está hablando en cierto modo de dos, pudiéramos decir, de dos creaciones, ¿verdad? Una terrena y la otra celestial. Bueno, al estar hablándonos de eso, entonces quiere decir que en lo terreno normalmente lo podemos ver, pero lo que está en el cielo no lo podemos ver, es invisible a nuestros ojos, aunque ahí está. Sí captamos esto, ¿verdad? Bueno, el asunto es que quiero llegar a este énfasis. ¿Quién es el creador de todo? Jesucristo es el creador de todas las cosas, amén. Él es el creador, Él es el que dijo, sea la lumbrera mayor, y apareció la lumbrera mayor, y la lumbrera menor, y apareció la lumbrera menor, y dijo, y sean las aves sobre los cielos y los peces sobre la mar y las bestias sobre la tierra, e instantáneamente apareció todo. Ahí nosotros, hermanos, vemos el poder de la palabra de Dios. ¿Qué tan poderosa será la palabra que nomás al decir quiero esto aparezca? O sea, como que parece como de cuento, algo así, ¿verdad? Pero es tan poderosa la palabra de nuestro Señor Jesucristo que cuando Él habla vienen las cosas a la existencia. Bueno, cuando Él es el creador de todas las cosas, ahora sí vamos a regresar a Ezequiel capítulo 28. Aquí hay una alegoría, aunque habla del rey de Tiro, pero sabemos que es una alegoría de Satanás. La mayoría de la gente reconoce esto. Y en el capítulo 28 dice así: fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, y en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí, hermanos, cuando nosotros leemos esto, sí está hablando en cierto modo del rey de Tiro, pero en una forma alegórica, ¿verdad? Como un ejemplo solamente. Porque ahora cuando nosotros nos vamos al verso 12, vamos a encontrar ahí algo que nos habla de un ser que es creado. Amén. Y dice, hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello de la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el crisólito, onique y berilo, el zafiro, el carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre piedras del fuego, oh querubín cubridor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor,
yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Del verso 12 al verso 19 narra la creación de un ser llamado querubín, o un ángel querubín, que a la postre, ahí tiene unas características, pero que a la postre lo vinieron desviando de su sabiduría y de su perfección. Fíjese cómo dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Todo eso está diciendo. Entonces, quiere decir que este ser creado, al ser creado, fue hecho perfecto. ¿Pero qué fue lo que lo corrompió, hermanos? ¿Y qué más? Entonces, ¿cómo nos vamos a imaginar a Satanás? Bueno, en este caso, todavía no es Satanás. Se está convirtiendo en Satanás. Lo único que significa la palabra Satanás es adversario, eso es lo que significa la palabra. Pero, ¿qué es lo que lo corrompe? Su hermosura y su sabiduría. Entonces, ¿cómo podremos imaginarnos a Satanás? ¿Cómo es el concepto popular que es Satanás? El popular es malo, feo. Bueno, es malo, sí. Y feo, quién sabe. No, mire, fíjese, dice: te corrompiste, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Entonces, el concepto popular es que Satanás es un ser rojo, ¿verdad? Como el dios Pan de los griegos, que es un ser rojo que tiene una pata de chivo y otra de cabra, y que tiene cuernos y una cola con punta de lanza. Bueno, así es el concepto popular, ¿verdad? Pero la realidad es que la Biblia no nos está diciendo eso. Nos dice que es un querubín que es un ángel, ¿no es así? Es un ángel, y a la vez tiene sabiduría, y digo tiene porque todavía anda por ahí, y tiene hermosura. Entonces, no es Satanás conforme al concepto que normalmente nos han creado a través del tiempo. Vamos a 2 Corintios 11, 14. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ahora sí ya es Satanás, ya es adversario de Dios, se transfigura en ángel de ¿qué, hermanos? En ángel de luz. Entonces, las apariciones de Satanás son grotescas. Creo que no. Dice que se transfigura en ángel de luz. Ahora, Satanás, cuando se transfigura en ángel de luz, ¿para qué lo hace? Para engañar, exactamente. Mire, vamos a regresar ahí a Gálatas, capítulo 1, 8. El apóstol Pablo a los Gálatas les dijo: mas aún si vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces quiere decir que Satanás sí se va a manifestar de una forma agradable a los ojos de la humanidad para engañarla. No se va a transformar, no se va a manifestar normalmente, no se va a manifestar como un monstruo, no, se va a manifestar de una forma, agradable, una forma sublime, pero eso lo hace para engañar a la gente. Estas cosas nosotros las comentamos, hermanos. Satanás es hermoso, y no porque lo esté alabando ni chuleando, nada más porque tenemos que saber cómo es. Es hermoso y tiene sabiduría. Se manifiesta como ángel de luz, pero estas cosas, dice 2 Corintios 2:11, porque no seamos engañados de Satanás,
pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, ¿qué es lo que él va a hacer con esas características que tiene? Engañar. Pudiéramos decir, el Cristo que vino a la tierra, que nació de María, ¿cómo sería? ¿Qué apariencia tendría? ¿Cómo cree usted que pudo haber tenido la apariencia de Jesucristo? Él era un semita, acuérdese, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiera haber sido su apariencia? Así como cualquier judío. Allá, por ejemplo, en Isaías 53, me parece que dice, verlo vemos más inatractivo para que le deseemos. Entonces quiere decir que Jesucristo, el de la Escritura, era un hombre común y corriente, por decir en su apariencia, ¿verdad? Ya sabemos que en él estaba toda la sabiduría de Dios, pero verlo vemos más inatractivo para que le deseemos. Pero el concepto popular del Cristo hoy, ¿cómo nos lo pintan? Y yo lo que me pregunto es, ¿por qué lo ponen güero y ojo azul? ¿Verdad? Si normalmente el judío no es de ojos azules. Entonces, ¿qué están haciendo para cautivar a la humanidad? Ponerles un Cristo atractivo a los ojos, ¿sí? Entonces, cuando Satanás ahora se empieza a manifestar, ¿se manifestará grotescamente? No, se tiene que manifestar de una forma en que va a agradar a las personas, incluso les va a hacer milagros, pero son milagros mentirosos, ¿verdad? Acuérdense que está escrito, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, no les ha amanecido. Entonces alguien puede hacer milagros, pero si no está conforme a la ley y al testimonio, entonces nosotros tenemos que tener el razonamiento de ver si realmente eso proviene de Dios o no proviene. Este ángel caído, acuérdese, mire, vamos allá a Mateo 4, gloria a Dios. Es tan atrevido, ¿verdad? En el capítulo 4 de Mateo, ya sabemos, dice el verso 1, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches después tuvo hambre. Entonces ya dice, y llegándose el tentador le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. El asunto es, hermanos, que en el verso 8, en el versículo 8 le dice, otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y lo dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces ahora, con estos versículos, cuando Satanás está diciendo, todo esto te daré, entonces ¿en manos de quién está el mundo? Por ahí otra parte me parece que dice, porque todo a mí me es dado y al que quiero, lo doy. Entonces, ¿desde dónde adquirió Satanás la propiedad de este planeta? Desde Adán, desde cuando Adán cede el señorío que Dios le había dado, entonces pierde Adán el señorío y se lo entrega a Satanás, y entonces Satanás se convierte en el Dios de este mundo. Y ya lo comentábamos en la mañana, ¿verdad? Algunas cositas que estuvimos comentando, como los pueblos de la antigüedad, todos los pueblos paganos, los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, todos esos pueblos recibieron una instrucción de Satanás y fueron adiestrados por Satanás, y él les dio el conocimiento de química, física, matemáticas y bueno, cosas increíbles de sabiduría que Satanás le ha dado a la humanidad. Y eso lo comentábamos porque la ciencia normalmente se inclina a destrucción, no se inclina a creación. El otro día estaba viendo ahí una noticia que dice que los Estados Unidos ya tienen un cañón ahí creo que de neutrones. Creo que ese cañón, bueno, si no mal estoy informado, cuando lo apuntan para alguna cosa que quieren hacer, no destruye lo material, sino lo único que destruye es gente. Entonces, ¿en qué mente se está creando todo ese tipo de cosas destructivas? ¿Quién les está dando esa sabiduría para hacer ese tipo de armas?
las armas biológicas que hacen para matar gente, ¿quién le está dando a estos gobernantes? ¿Quién les está dando esa sabiduría a los científicos? ¿Quién se las está dando? Satanás les está dando todas esas instrucciones para que hagan puras armas de destrucción masiva. La palabra átomo significa que la pequeña más parte de la materia no se puede dividir, eso, de ahí vino la palabra átomo. Pero cuando descubren cómo abrir el átomo, entonces se libera una energía tal, ¿verdad? Que es cuando descubren cómo hacer la bomba atómica. Bombardean ciertos átomos con uranio y esos uranios como que golpean el átomo y luego lo abren, pero cuando el átomo se abre, entonces libera una energía tremenda y se produjo la bomba atómica. Según cuentan, la bomba atómica original ya es un cohetito de esos de las festividades patrias para las nuevas bombas que hay ahora, ¿verdad? El asunto es que lo que yo le quiero comentar es que ¿por qué el ser humano está descubriendo, pero está haciendo cosas para pura destrucción masiva? ¿Quién les está dando toda esa sabiduría? No es lógico que una persona normal, un científico normal, esté pensando en cómo crear armas para matar gente. Es ilógico totalmente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el planeta Tierra tiene los gobernantes que tiene? ¿Por quién está instigado todos los gobernantes del mundo? ¿Usted cree que los gobernantes del mundo desean el bien para sus pueblos? No, por muy sublime que se vea, y se lo voy a mostrar por qué tan sencillo. Cuando Nabucodonosor dice que tiene que el sueño, dice, mándenle a hablar a todos los magos y adivinos y todos para que me interpreten el sueño. Entonces, ese gobernante Nabucodonosor, ¿a quién tenía como respaldo para gobernar? Magos, adivinos. Bueno, lo hicieron los medopersas, los griegos, los romanos. Todos han tenido sus oráculos para que les digan. Los gobernantes recurren a los adivinos y a los brujos para que les digan cómo gobernar el mundo. Por lo menos yo leí que Ronald Reagan tenía ese tipo de una mujer ahí que le decía cómo gobernar Estados Unidos. Y aquí en México se ha oído de los políticos que van y hacen ¿cómo se dice? Visitas a África y allá se revuelven con los brujos y hasta sacrifican leones y no sé qué para tener poder. Entonces, dígame, ¿quién es el Dios de este mundo? Lo vemos. Entonces, hay una corrupción tal en todos los gobiernos del mundo, no quiero saber cuál, en todos hay una corrupción tal, pero si fueran de Dios no tendría que haber ese tipo de corrupción. Entonces, si hay una corrupción total en los gobiernos y todo ese tipo de cosas, ¿quién los está motivando? ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás es el Dios de este mundo. Entonces nosotros estamos, cuando nosotros venimos a Cristo, entonces nosotros estamos para escapar de ese sistema que es gobernado por Satanás. Definitivamente así es. A fin de cuentas, en el buen sentido de la palabra, nos estamos convirtiendo en unos, pues sí, unos guerrilleros, ¿no? Se pudiera decir, pero no con armas literales, sino que somos guerrilleros con armas espirituales. Entonces, ahí Efesios 6 dice, cúbranse con toda la armadura de Dios. Y dice aquí el verso que leíamos ahorita en 2 Corintios 2:11, que dice que no ignoramos sus maquinaciones. Se han levantado grupos por ahí diciendo que Satanás no existe, pero precisamente de eso se trata, de que la gente crea que Satanás no existe para poder seguir engañando a la gente a gusto. Entonces, si Satanás no existe, entonces no hay quien te motive a pecar, ni no todo ese tipo de situaciones, y en cierto modo entra alguna cierta de cómo actúa el ser humano, ¿verdad? Pero desde el momento en que Efesios 6 nos dice, cúbranse de toda la armadura de Dios, ¿y para qué nos dice que nos cubramos de toda la armadura de Dios? Entonces, ¿quién está o quién es nuestro enemigo? ¿Nos convertimos en enemigos de Satanás cuando venimos a Cristo? ¿De quién se ocupa más perturbando? ¿A los de afuera o a los que están aquí adentro? A los que están aquí adentro. A los que estamos aquí adentro son los que Satanás se encarga más de estar
influyendo para que la gente o el cristiano cometa errores. Pero sabemos que Satanás está metido en todos los aspectos de la vida. Si nosotros echamos un vistazo a todo tipo de creencias budistas, maometanas, islamitas, cristianas y todo, Satanás en el buen sentido de la palabra tiene metida la cola ahí. ¿O no es así? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? ¿Qué decíamos en la mañana que necesitamos? Necesitamos una entrega. Y entonces decir, no estamos bien en esto ni en aquello. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo no poderosísimo, sino tenemos un enemigo poderoso que tiene cosas más fuertes para vencernos a nosotros y nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. El hostigamiento de Satanás hacia la humanidad se vio, por ejemplo, cuando Pablo le dijo a los corintios, más temo que como la serpiente engañó a Eva, así también vosotros seáis engañados. Entonces, dice también, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, contra malicias espirituales. Ahora, esto nosotros ya lo sabemos de antemano. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Gloria a Dios. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Ahora, ya sabemos quién es el dragón, ¿verdad? ¿Quién es el dragón, hermanos? Satanás es el dragón. Lidiaban. Ahora, ¿qué quiere decir lidiaban? Peleaban, luchaban, combatían, etcétera, ¿verdad? Y dice, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego hay otra parte en el verso 4 que dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Fue hecha una gran batalla. Y Jesucristo no lo busca, ahí está muy sencillo. Lucas 10:17 dice, Jesucristo hablando dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Entonces, imagínense cómo fue aquel gran combate en el cielo, y dice que arrastraba la tercera parte de ángeles, y esa tercera parte de ángeles, pudiéramos decir, ¿cuántos ángeles serán en número? No los podemos cuantificar, porque la Biblia habla claramente y dice, hablando solamente de Dios, dice que a Dios le sirven millones y millones, millares de millares, o sea, miles de ángeles fieles a Dios, siguen siendo sus fieles servidores, pero esa tercera parte de ángeles vino a caer en este planeta Tierra, y para ellos, como le habíamos dicho, este planeta quedó como un planeta prisión para ellos. Y ya ellos no se pueden escapar de aquí, es una prisión para ellos. Entonces, vamos a notar esto. De 10, la tercera parte son 3.33 aproximadamente. Por millones, pues son muchos, ¿verdad? Vamos a decirlo así, de esta manera. Los ángeles de Dios, vamos a nombrarlo así, los ángeles de Dios fieles son sus ángeles fieles, querubines, serafines, ángeles, etcétera. Pero hay ángeles caídos que están sobre la tierra. Son espíritus. La palabra espíritus, espíritus malos, se traduce como vientos, son como un tipo de energías. Vamos a llamarlas así, esas entidades malévolas, fíjese, esas entidades malévolas tienen ciertas facultades que no han perdido. Acuérdense que son ángeles. Satanás, a través de la historia, se ha manifestado según las circunstancias de historia en que ha vivido la humanidad.
se ha manifestado de diferentes formas, incluso conforme ha ido avanzando la tecnología humana, Satanás también se ha ido adecuando a lo que el hombre ha avanzado, por citar algunas cosas. Así unos 2 ejemplos voy a tratar de dar. En las regiones del norte de Europa se hablaba de gnomos, ¿verdad? De hadas, de todo ese tipo de cosas, cuentos, pero no cuentos feos, ¿verdad? De ogros y todo ese tipo de cosas, leyendas que había en los pueblos. ¿Quién estaría metido ahí? Es lo más probable, ¿verdad? Para engañar y tener cautivadas a esas gentes. Por citar en otro ejemplo, en la cultura mexicana se hablaba mucho del mentado nahual, una especie como de lobo, algo así que se aparecía en los ancestros de los mesoamericanos. Luego cuando viene la época de la colonia, la Llorona y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que nosotros todos los que ya estamos más o menos veteranitos, nos tocó una época en que nuestros padres contaban muchas leyendas o muchos cuentos de que se apareció fulanito y que se apareció sultanito. ¿A quién le tocó eso? ¿Mande? Me van a decir que todos están jóvenes, ¿verdad? ¿Mande? Todos los abuelos cuentan. O sea, era muy popular todo ese tipo de narraciones. Ahora, ¿duda usted que pudo haber aparecidos en el pasado? Que se pudieran haber manifestado ciertas personas que fallecieron y se les aparecían. Sí fueron aparecimientos. Hay milagros hoy. Y ahí es donde nosotros debemos estar bien despiertos, porque Satanás se va adecuando a las circunstancias de cada época y de cada situación o geográfica del planeta. Él se adecua según. Es bien astuto, ¿verdad? Hoy Satanás se ha adecuado mucho a lo que se puede decir los mal llamados ovnis. Hasta lo que yo he leído, no han encontrado evidencia física de ovnis. Bueno, hasta lo que he leído, ¿verdad? Sin embargo, si usted ha sido un poquito curioso, hay testimonios de personas que dicen que han visto a los tripulantes de los ovnis y dicen, son así, cabezones, con los ojos grandes, verdes, y hablan de los verdes, creo, ¿verdad? Y los grises, de seres que la gente ve. Y luego siempre cuando hay apariciones de ovnis, nomás se ven como ciertas formas de platillo o estrellas fugaces, y hay testimonios evidentes, hay una de testimonios sobre todos esos aspectos. Entonces, ¿cómo se ha estado manifestando Satanás ahora a la raza humana, hablando tecnológicamente? Porque ahora Satanás lo que está haciendo, fíjese lo que está haciendo, está diciéndole a la humanidad que estos seres son nuestros hermanos del universo y que vienen a redimir a la raza humana, pero que todavía no se pueden presentar ante nosotros porque no estamos preparados para recibir todo ese tipo de enseñanzas que existen por ahí, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo se va adecuando. Si nosotros vamos al país de la India, si pudiéramos ir, vamos a encontrar que en el país de la India me parece que hay como 30,000 dioses diferentes. ¿Quién está en todos esos dioses, en todas esas apariciones, en todos esos cuentos? ¿Quién está ahí influyendo? ¿Quién está influyendo en los gobiernos? ¿Quién influye en los políticos para que se porten mal, para que no gobiernen bien? ¿Quién está atrás de ellos? Entonces quiere decir que el planeta, en cierto modo, está influenciado, regiones del mundo está influenciado por cierto tipo de seres espirituales para mantener a la gente en ciertas situaciones para que no busquen a Dios. Eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que pasa. Incluso la iglesia cristiana está influenciada por Satanás. ¿Cómo lo sabemos? La forma doctrinal, es muy sencillo. Es muy sencillo, ¿verdad? Por eso les decía,
Isaías 8:20 dijo, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, no les ha amanecido. Y si no ha amanecido, ¿qué existe? Oscuridad. Entonces a la ley y al testimonio. Entonces hay una regla de fe que es a la ley y al testimonio. Es la palabra de Dios. Si nosotros somos sinceros, buscamos a Dios de todo nuestro corazón, entonces Él nos va a abrir el sentido. Los cristianos somos a veces influenciados, engañados. ¿Por qué no soportamos? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Hay una influencia poderosísima, ¿verdad? Y cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, entonces vienen ese tipo de situaciones. Hay que tener mucho cuidado, porque Satanás no es un ser débil, ni que le gusta andar, por ejemplo, como normalmente nos lo pintan, ¿verdad? Engañando borrachitos y provocando adulterio. No, Satanás tiene todos los gustos y sabores para acabar pronto, ¿eh? Para todo ese tipo de cosas hay. Entonces, es poderoso, pero no es todopoderoso. El único todopoderoso, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Entonces, vamos a Santiago 4, Santiago capítulo 4 y verso 7. Entonces, Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha. ¿Contra quién estamos luchando? Cuando hay contiendas en las iglesias, ¿quién es el que influye? Satanás. Y si nosotros cooperamos, pues, ¿verdad? Pues ya se prende la mecha. Entonces tenemos que estar bien listos. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. ¿Qué significa someteos pues a Dios? A ver, ¿qué entendemos por eso? Obedecer. Sujetándonos a Dios en todos los aspectos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces no es todopoderoso, ¿verdad? Sí influye, pero si nosotros nos sometemos a Dios, ¿qué va a pasar? Va a decir, no puedo hacer nada con esto. Un día me estaban platicando, no sé, se me hace que usted me platicó, a ver si es cierto. Entre los brujos hacen ciertas cosas y cuando quieren hacer ahí, me imagino que un hechizo, como se llame, le dicen a la persona, tráete tierra de panteón, ¿verdad? Agarra la tierrita, creo de 4 tumbas que estén así, y agarra la tierra en medio. ¿Quién? ¿Tú me platicaste? Sí, bueno, ya le levanté un falso. Lo que me acuerdo es que alguien me había platicado, pero como ya me platican muchas cosas, en vez no me acuerdo. Pero el brujo le dijo a la persona que le iba a llevar su tierrita de panteón, le dijo, fíjate que las tumbas, uno de los que esté ahí enterrado en una de las 4 esquinas no haya sido cristiano. ¿Por qué será? O sea, nosotros como cristianos, pues algún día moriremos, ¿verdad? Mientras no venga Jesucristo moriremos. Pero, ¿por qué la bruja le dijo que uno de los 4 de las esquinas no sea cristiano? Tienen que haber sido sin ser cristianos para que el efecto de la brujería tenga, ¿cómo se dice? Poder. ¿Estaría protegido aquel cristiano aún ahí en la tumba? Fíjese, otra cosa que me pasó. Pues yo ahí en el negocio tengo mucha gente, ¿eh? Y llegó una señora, oiga señor, quiero que me tome unas fotos. Muy bien, sí, pásale. ¿Qué tamaño quiere? Dijo, pues es que quiero unas postalitas así. Bueno, muy bien. Me dijo, la quiero así, que me retrate de frente así y de espalda también así. Y ya dije yo, esta señora ya anda con sus brujerías. Y de ella salió y me dijo, no, sabe que lo quiero para una limpia. Le dije, oiga, hay uno mayor que los problemas. Le dije, se llama Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué mejor no busca de Cristo? Y yo le aseguro que buscando de Él, sus problemas se pueden solucionar. Bueno, dijo, no, pues es que yo creo en las limpias. Bueno, está bien, pues yo la retrato, ¿eh? Ya la retraté de frente y perfil y todo eso. Me dijo, ¿en cuánto tiempo me tienen las fotos? Le dije, en una hora más o menos se las tengo listas. Bueno, ahorita que venga se los pago, sí. Pues se fue y ya no volvió. A lo mejor porque le dije yo que, ¿verdad? Que le dije yo que Cristo era la solución. Y me quedé pensando, a lo mejor esta mujer fue y le dijo, mire, el de la fotografía me dijo que Cristo era la solución.
y ya no fue por las fotos, ya me las dejó ahí. Bueno, yo supuse eso, ¿verdad? Yo supuse eso nada más. Pero lo que me refiero es que a fin de cuentas, hermanos, cuando nosotros hacemos lo posible por vivir la vida cristiana, entonces algo hay en nosotros que no permite que el enemigo tenga tanta influencia, pero tenemos que buscarlo de corazón sincero. Acuérdese que los brujos no pueden hacer una brujería si en una de las tumbas hay un cristiano sepultado. Entonces quiere decir que sí tenemos esa maravillosa, pudiéramos decir, bendición de Dios, ¿verdad? Aún después de la muerte. Amén, hermanos. Bueno, Efesios 6, bueno, ya leímos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, más contra principados, más contra potestades que están en los aires. Entonces, Efesios 4, 7, vamos, 4, 27, gloria a Dios. 27. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Y en Efesios 4, 27 dice, ni deis lugar al diablo. O sea, ¿cómo podemos darle nosotros lugar al diablo? Pues hay muchas formas, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, tendríamos a lo mejor ciertas ideas, ciertos pensamientos, pero al venir a Cristo nos apartamos de muchas cosas. Pero como somos humanos y seguimos siendo carne, entonces no hay que acercarnos a lo que antes batallábamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos acercamos a lo que antes batallábamos, ¿qué estamos haciendo? Dándole lugar al diablo. Entonces, me voy a ir un poquito rápido porque el tiempo se va rapidito, pero entonces vamos a Juan 6. Y sobre el enemigo, hermanos, el enemigo tiene una amplia biografía de la que pudiéramos hablar, ¿verdad? Hablamos un poquito de todo lo que influyó en las culturas, todo lo que les enseñó, todo ese tipo de cosas. Jesús llama 12 hombres, ¿sí? Pero uno de ellos era codicioso. Cuando se le despertó más la codicia fue cuando estuvieron en la, ¿cómo se llama? En la última Pascua. No fue la última Pascua y la primer cena. Acuérdense que la Pascua termina cuando Jesucristo come del Cordero Pascual. Se acaba la Pascua y establece el memorial de su muerte. Ahí hace a la vez termina la Pascua y empieza el memorial de su muerte. Pero dice que cuando aquel hombre tomó el bocado, ¿quién entró en él? ¿Por qué entró? Jesús le dijo ahí, 6:70 de Juan, Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Por qué era diablo? Porque dio lugar al diablo, no se sujetó a Jesucristo. O sea, ¿andaba él con Jesús o no andaba? Si le damos el lugar al diablo, ¿qué pasaría? Nos va a pasar lo mismo que a Judas, ¿verdad? Si le damos lugar al diablo, nos va a pasar lo mismo que a Judas. Entonces ese adversario, Jesús dijo que a él le había venido a matar y a destruir. Entonces, ¿cómo le podemos dar lugar al diablo? Bueno, pues hay infinidad de formas como nosotros podemos dar lugar al diablo. Por eso nosotros debemos analizar bien cómo actuamos, cómo pensamos, cómo movemos nuestra boca, cómo pensamos, qué vemos, todo ese tipo de cosas, para no darle lugar al diablo, porque entonces podemos caer en esa misma situación. Vamos a 2 Corintios, otra vez vamos a Corintios, hermanos, por favor. Texto que ya conocemos. 2 Corintios 11:3, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Cuando dice astucia, ¿qué entendemos por astucia? Listo, ¿verdad? O sea, está viendo en el buen sentido de la palabra de qué pie cojea uno para allí atacarlo. Entonces, Satanás
A ver, alguien léame Mateo 4:3, hermanos. ¿Cómo podemos identificar a Satanás? Mateo 4:3. Amén, hermano. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Hasta ahí, hermano. Sí. ¿Se acercó a él quién? El tentador. El que influye. Amén. El que influye. Entonces Satanás es tentador. Es serpiente también, ¿verdad? ¿Quién se le apareció a Eva? ¿En qué forma? Como serpiente. En 2 Corintios 3, 11:3 leemos ahí, más temo que como la serpiente, también es como serpiente. En Apocalipsis 12:9, lo leemos ahorita, es como dragón, ¿verdad? Entonces fíjese, todos los nombres que en un momento tiene Satanás. Es Apolión, Apocalipsis 9:11, Belcebú, príncipe de los diablos, ese es el principal. Ahora, Satanás no está desorganizado. No crea que se vinieron los diablos, bueno, no era, los ángeles que se rebelaron contra Dios vienen, y no crea que caen en montón así nomás, ahí hechos bola. No. Efesios 6, fíjese cómo dice. Estamos combatiendo en cierto modo con un ejército preparado. Dice Efesios 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Qué significa principados? ¿No es algo organizado? Principados contra potestades. ¿De dónde vendría la palabra potestad? De poderes, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá, o sea, organizado como, por decir, estos se dedican a esto, estos se dedican a esto otro, etcétera, ¿verdad? Contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por lo menos encontramos 4 formas en que ellos están organizados para combatir a Dios y a los seres humanos. El diablo que se encarga de la idolatría no es el diablo que se encarga de, por decir, o el ángel caído que se encarga de la idolatría no es el mismo que se encarga de influir en los gobernantes del mundo, ni es el mismo que se encarga de los adulterios, de los robos, de los hurtos, de los asesinatos y de todo ese tipo de cosas. No, están organizaditos, hermanos, porque son malicias espirituales. Y cuando Jesucristo, leímos al principio en Colosenses que decía, porque por él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, observen, todo fue creado por él y para él. Entonces, cuando ellos fueron originalmente creados, cuando vienen a la existencia toda la creación de ángeles, en lugares específicos, y tú te encargas de esto y tú te encargas de esto otro, etcétera, ¿verdad? Pero eran ángeles obedientes a Dios. Cuando viene la rebelión, en cierto modo ellos no pierden su organización, siguen organizados. Entonces, hermano, ¿contra quién estamos combatiendo? ¿Por qué cree usted que el planeta Tierra está en las condiciones que está? Los diablos o los ángeles caídos vienen a matar y a destruir. No es lógico, como le decía, por ejemplo, en los tiempos de la Inquisición, ¿cómo pudiera haber existido mentes tan diabólicas, por decir así, que estaban ideando instrumentos para torturar? Pues sí, sádicos, pero entonces, ¿qué mentalidades hay para que se estén creando todo ese tipo de cosas? Yo, la vez que fuimos allá a México, no pudimos, sí, usó la religión, sí. No pudimos, no alcanzamos a ir a la que se llama el Museo de la Inquisición, y yo sí quería haber ido, pero dicen que ahí se encuentran
los instrumentos de tortura más horripilantes que pueda haber, ¿verdad? Como por decir, hambriaban ratas y luego les ponían las ratas a las que querían torturar y les ponían así en el estómago, algo así como comida así, y entonces la rata empezaba a ruñir a la persona por el vientre hasta que lo mataba, ¿verdad? O había cosas terribles de instrumentos de tortura, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿a quién se le ocurre, por ejemplo, sentar a una persona en un tronco y luego meterlo así, ¿verdad? Por el recto sentarlo, o sea, imagínense qué mentalidad diabólica hay en todo ese tipo de cosas. Entonces, demos gloria a Dios, hermanos, porque nosotros estamos en una tranquilidad extrema, ¿no es así? ¿Verdad? Yo siempre les he dicho, demos gloria a Dios, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devore. Entonces necesitamos estar bien apercibidos, debemos estar al tanto de las maquinaciones de este super enemigo de la humanidad. Solamente la misericordia de Dios nos guarda a nosotros de tantas cosas horribles, ¿verdad? ¿Cómo puede usted pensar, por ejemplo, ahora ya que nos llegan las noticias tan tremendas, ¿verdad? Cómo están las guerras en ciertos lugares? El otro día estaba oyendo una noticia que llegaron unos soldados a una escuela y nomás porque sí, los niños los ametrallaron. ¿De quién es esa mentalidad, hermanos? ¿De quién es la influencia de ese tipo de cosas? Satanás es el que tiene todo ese tipo de forma de actuar. ¿Cómo hemos tenido problemas, por ejemplo, aquí en México por cuestiones de las drogas, ¿verdad? ¿Quién ha influido en todo ese tipo de cosas? ¿Quién? ¿Verdad? Porque Corintios 4:4, algo, textos que ya conocemos, mire, que muchas veces los pasamos por alto. Segunda de Corintios 4, gloria a Dios, 4:4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo o mundo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que cuando se siembra la palabra de Dios en el corazón, en la parábola del sembrador, ¿quién viene y arrebata? Mire, yo he conocido gente que he platicado con ellos. Digo, podemos platicar de todo, nomás no me hables de tu religión. Bueno, así se expresan ellos, ¿eh? Oh, hermano, pero hablarles de Cristo es darles el regalo de la vida eterna, ¿no es así? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les ponía el ejemplo, ¿verdad? Muy trillado, pero se los voy a volver a decir. Hermanos, acaban de llegar ¿cómo les dicen esos que cargan carros del año? Madrinas. Tú, Fernando, ¿cómo les dicen? ¿Está Fernando por ahí? Madrina. Hermanos, acaba de llegar una madrina con 20 carros. Vayan, escojan el suyo. Me dejan hablando solo aquí, ¿verdad? ¿Y por qué se alegran por un carro que a la vuelta de esquina, como les he dicho, se convierte en chatarra? ¿No es así? ¿Verdad? Y sin vida. ¿Por qué normalmente nos emocionaría más un carro que recibir estas palabras de vida, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más. ¿Qué es más importante? ¿El carro o la vida eterna? La vida eterna. Gloria a Dios, ¿verdad? O sea, te fijas, entonces, cuando desechamos, ¿quién nos está poniendo esa venda para que no veamos? El Dios de este siglo influye para que nosotros no abramos nuestros ojos y veamos la gloriosa lumbre del evangelio, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros tendríamos que razonar esto. Satanás es malo, es mentiroso, es el Dios de este mundo. Si lo atrapa, no lo va a dejar ir. Si usted le da lugar, ¿verdad? No lo va a dejar ir. Muchos que han sido cristianos y se han ido allá a practicar otra vez lo que antes tenían, se encuentran en condiciones deplorables, ¿verdad? Por causa del pecado que los volvió a cautivar,
¿verdad? Entonces son los ángeles caídos, hermanos, son espíritus, son malignos, etcétera. Tienen facultades que, bueno, se pueden materializar en diferentes formas, a través de la historia lo han hecho, o sea, para cautivar a la raza humana, ¿verdad? Como les decía, se manifestaron como gnomos, como las lloronas, como aparecidos, como todo ese tipo de cosas, y ahora últimamente se están apareciendo como ovnis y se aparecen en la ciencia esa nueva que se llama, ay, caray, ya se me fue el nombre. Bueno, sí, en la nueva era también está ahí, pero hay otra que hasta ya le hicieron una carrera universitaria. Hablan como de fenómenos paranormales, pero no me acuerdo el nombre exacto que tiene. O sea, ya en las universidades están sucediendo por qué hay fenómenos que escapan a lo físico y de lo que normalmente vivimos. Pero es que atrás de todo eso hay entidades malignas, ¿verdad?, para engañar a la gente, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas están ahí. Todo eso de que creemos que, por decir, ¿verdad?, dicen, no lo digo yo, dicen, la creencia esa de la reencarnación no es más que una doctrina demoníaca, ¿verdad?, de la vida después de la muerte. Eso no es bíblico, nada de eso existe. ¿Quién está de todo ese tipo de engaños? Satanás, ¿verdad? Bueno, vamos a ver unos poquitos, 2, 3 textos y ya vamos a ir terminando. Salmo 78. Usted y yo, hermanos, sin Cristo estamos en manos del enemigo. Cristo en nuestra vida. Salmo 78 y verso 49. Dios usa a los demonios para castigar aún a los cristianos que se andan portando mal. Sí los usa. Ahí dice: envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, con misión de malos ángeles. Los usa. Pero para no llegar a ese extremo, hermanos, aunque la Biblia nos dice que Dios al que ama castiga, pero yo no quiero que me castigue, sino que mejor me dé sabiduría para ser obediente y no andar cometiendo tonteras que podamos experimentar posteriormente. Mejor vamos a agarrarnos de la palabra de nuestro Dios y vamos a Efesios 6, otra vez, vamos a regresar ahí. 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y todo el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quién lo va a proteger de los dardos del maligno? Dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso cuando Jesucristo contiende con Satanás, ¿qué le dice Jesucristo a Satanás? Escrito está, no tan solo de pan vivir el hombre, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo se defendió Jesucristo ahí? Con la espada del Espíritu. Entonces, una última cita, hermanos, 2 Corintios, gloria a Dios, 2 Corintios 10:3, porque aunque militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Pero nuestras armas no son carnales, sino son ¿qué? Poderosas ¿en quién? En Dios para la destrucción de fortalezas. Y tomad la espada del Espíritu, que es
La palabra de Dios. Esta es nuestra espada, ¿no es así? Póngase de pie, hermanos, vamos a dar gracias. Eterno, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y deseamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre, pero no por encima, Señor, sino que tu palabra, que es como espada de dos filos, realmente actúe en nuestra mente y en nuestro corazón para discernirla, para entenderla, para ponerla por obra, mi Dios, porque es la espada del Espíritu, tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, gracias por el consejo, ¿verdad? Gracias por todo. Te bendecimos y te adoramos, te damos honra, gloria y alabanza, Señor, que solo tú mereces. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí. Te glorificamos, te honramos. Señor, yo creo que en este instante el pensamiento de cada uno de nosotros debe de ser ponernos en la idea, mi Dios, en el pensamiento de que tú traigas, Señor, salud al cuerpo de nuestro hermano Bárcena, Señor. Ahí donde está él, Señor. Te rogamos que obre, Señor, con misericordia. Sabemos, mi Dios, que nuestro hermano, pues ya es un varón grande, ¿verdad? Pero él hasta este momento, él ha confiado en ti, Señor, por algo está aquí todavía, Señor. Ha militado, Señor, toda su vida en estos caminos prácticamente. Sopórtalo, mi Dios, fortalécelo, que la unción y el poder de tu Espíritu Santo obre sobre su cuerpo, mi Dios. Lo ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú, Señor, lo repondrás, Señor. Sin embargo, Señor, tú eres el que tienes, pues, las llaves de la vida y de la muerte, mi Dios. Bendice a mi hermano, Señor, fortalécelo solamente, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por todas las bendiciones recibidas, Señor, porque te hemos podido cantar, glorificar. Gracias por todo, mi Dios. Una bendición muy especial. Insisto, mi Dios, mis hermanos que no están, bendícelos también. Al terminar esta semana, al ocultarse el sol del séptimo día, mi Dios, algunos regresaremos ya a nuestras labores. Mañana tal vez ya, otros al momento de la noche, mis hermanos en sus trabajos, mis hermanas en sus hogares, los niños en las escuelas, nuestros jóvenes, Señor, bendícelos, guárdalos, líbranos, Señor, de todo accidente, de toda cosa contraria, mi Dios, de todo peligro, de todo pensamiento malo, de toda cosa que pueda influir en nuestras vidas, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa, líbranos de las influencias del enemigo, Padre, nos abandonamos en tus manos. Gracias por todo, Señor. Te rogamos por todo tu pueblo a la redondez de la tierra, por tu pueblo Israel, Señor, por todos los que de corazón sincero te buscan, por los que de una u otra vez, una o dos veces han escuchado tu palabra, Señor. No permitas que el maligno venga y quite, Señor, esa semilla que está ahí, Señor. Uno riega y otro siembra, pero tú eres el que das el crecimiento, mi Dios. Dejamos todas estas cosas en tus manos, Señor, dándote gracias. Bendice a nuestros vecinos de aquí alrededor, Señor. Ellos saben que estamos aquí, sé con ellos, Señor. Si algo olvido, mi Dios, súplelo, Señor. Gracias te damos porque nuestra hermana Evita está aquí. También te damos gracias, Señor, porque Ángel Moreno nos acompaña en esta tarde, Señor. Bendícelo, guárdalo, Señor. Y que cuando él ya vaya para el lugar donde vive, Señor, llévalo con bien en el camino, Señor. Sí, Padre, nos abandonamos en tus manos, dándote gracias, Señor, por todas las cosas. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pasa a vosotros, hermano, Dios les bendiga. Si Dios quiere, vivimos, pues aquí estamos el miércoles a las 7. Esperemos que no haga mucho frío para estar aquí, ¿verdad? Pasa a vosotros, hermanos.